Llegué a mi casa de la playa junto con los agentes de renta, y lo que descubrí me dejó helada. Allí estaba mi yerno, disfrutando de unas vacaciones con su amante, supuestamente en un viaje de trabajo. Me miró con una sonrisa arrogante y dijo: «Dile a mi esposa si quieres. Ella tiene demasiado miedo para dejarme». Yo solo asentí despacio, y marqué un número. Pero no llamé a mi hija. Llamé a alguien que podría destruirlo por completo. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame desde dónde estás mirando. Pero déjame retroceder un poco, para que entiendas cómo llegué a ese momento. Estaba en el umbral de mi propia casa, viendo cómo el mundo de mi hija se derrumbaba, antes de que ella siquiera lo supiera. El sol de octubre calentaba mi rostro cuando estacioné frente a mi casa en Myrtle Beach. En el asiento trasero, los dos agentes de renta hablaban emocionados sobre la decoración y el valor del mercado. Había temido este día por semanas, pero las facturas médicas de Frank habían vaciado nuestros ahorros. Y, aunque habían pasado 3 años desde su muerte, todavía me ahogaba en deudas. Mrs. Walls, esta propiedad es absolutamente hermosa, dijo Jennifer, la agente más joven, con sus tacones resonando sobre la terraza de madera. Frente al mar, 3 habitaciones, y ese porche que rodea la casa, se venderá en un instante. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves. Esa casa guardaba 40 años de recuerdos. Frank me pidió matrimonio en esa misma terraza. Katie dio sus primeros pasos en la sala. Pero los recuerdos no pagan las cuentas. Y a mis 64 años, necesitaba ser práctica. El dormitorio principal tiene una vista increíble, dije abriendo la puerta. Frank siempre decía que quería despertar con la vista del mar cada. Me detuve en seco. Había voces en el piso de arriba. Una masculina, y otra femenina. Mi sangre se congeló. ¿Se supone que haya alguien aquí?, preguntó Robert, el agente mayor, revisando su teléfono. Negué con la cabeza y le hice una seña para que se quedara atrás. Las voces eran más claras ahora, venían de mi habitación. Una risa profunda de hombre, seguida por un suave suspiro de mujer. Mi corazón latía tan fuerte que casi me dolía. Subí despacio las escaleras, el viejo piso crujía bajo mis pies. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Por la rendija vi movimiento sobre mi cama. La colcha de mi abuela enredada entre 2 cuerpos. El hombre tenía la espalda hacia mí, pero reconocí esos hombros, y ese cabello oscuro perfectamente peinado. Era Michael Crawford. Mi yerno. Y la mujer que estaba con él, claramente no era mi hija Katie. Era rubia, más joven, con las uñas perfectas acariciándole el cabello. ¿Cuándo tienes que volver?, preguntó ella, con voz entrecortada. Hasta el domingo por la noche, respondió él, besándola en el cuello. Le dije a Katie que tenía una conferencia de inversionistas en Atlanta. Ella nunca cuestiona mis viajes de negocios. Mi visión se nubló de furia. Katie, en casa en Charleston, seguramente preparando la cena favorita de Michael para su regreso. Mientras él profanaba mi cama matrimonial con su amante. Michael Crawford, dije con voz firme, empujando la puerta. La escena que siguió habría sido cómica, si no fuera tan devastadora. Michael saltó sobresaltado. Su rostro pasó por confusión, sorpresa y pánico en cuestión de segundos. La rubia, apenas mayor que Katie, se cubrió torpemente con mi colcha. Mrs. Walls, balbuceó Michael, sujetando una almohada para taparse, ¿puedo explicar? Ah, sí. Respondí cruzando los brazos. Explícame entonces por qué estás en mi casa, en mi cama, con alguien que no es mi hija. La mujer empezó a recoger su ropa apresuradamente. Debería irme, susurró. Quédate donde estás, Sandra, le dije con firmeza. Su rostro de sorpresa confirmó lo que ya sabía. Sabía perfectamente quién era ella, Sandra Michei. Coordinadora de marketing de 28 años, trabajaba en la misma empresa que Michael. Katie ya me había hablado de ella antes, de cómo Michael siempre elogiaba su trabajo. El impacto en su rostro empezaba a desaparecer, y lo reemplazaba algo mucho más desagradable. Mira, lo que Katie no sepa no la lastimará. Esto no cambia nada, ¿verdad? Di un paso hacia él.
Mi hija te ama, Michael. Te defiende cada noche que llegas tarde, cada viaje de negocios, cada vez que la haces sentir pequeña. Katie está bien, soltó él, mientras se ponía los pantalones. Tiene todo lo que quiere. Casa, auto, ese ridículo gusto por las compras. No está sufriendo precisamente. La crueldad con la que habló me revolvió el estómago. Ella no quiere cosas, Michael. Quiere tu amor, tu respeto, tu fidelidad. Él se rió. Literalmente se rió. ¿Fidelidad? Vamos, Mrs. Walsh. Katie se acomodó hace años. Dejó de intentar. Mira a Sandra, dijo, señalando a la joven temblorosa a su lado. Ella sí aprecia lo que tiene. Fuera de mi casa, dije en voz baja. Espera un minuto, respondió él, con ese tono condescendiente que usaba cuando creía tener el control. Seamos razonables. Sé que necesitas vender este lugar, ¿no? Escuché a Katie hablar de tu situación económica. Quizás podamos arreglar algo. Tuve que contener la respiración. ¿Arreglar algo? Podría ayudarte con la venta, continuó. Tengo contactos, podría encontrar un comprador. Por el precio correcto, claro. Solo tendrías que olvidar lo que viste aquí. Lo miré fijamente por un largo momento. A ese hombre que había aislado a mi hija de sus amigos, de su familia, de sí misma. El mismo que la convenció de que debía sentirse afortunada de tenerlo. O puedes contarle a Katie lo que viste, agregó Michael, ahora con una sonrisa fría. Adelante. Ella no se irá. Tiene miedo. Sabe que nadie más la soportaría con todos sus problemas. Fue entonces cuando algo dentro de mí hizo clic. No se rompió. Se acomodó. Como una pieza de rompecabezas encontrando finalmente su lugar. Tienes razón, dije tranquila. Debería contarle a Katie. Michael sonrió aliviado. Sabía que serías razonable. Saqué mi teléfono. Pero en lugar de marcar a mi hija, busqué otro número. Uno que no había usado en más de 2 años. Espera, dijo Michael, y por primera vez sonó nervioso. ¿A quién estás llamando? Sonreí cuando la llamada se conectó. Hello, Tony. Soy Maggie Walsh, ¿recuerdas que me dijiste que te llamara si alguna vez necesitaba algo? Hice una pausa, mirando cómo el color se le escapaba del rostro a Michael. Bueno, creo que llegó el momento de hablar sobre Michael Crawford. La arrogancia de Michael se evaporó como niebla al amanecer. ¿Quién demonios es Tony? Seguí hablando sin apartar los ojos de él. Sí, el mismo Michael Crawford del que hablamos antes. Parece que mis sospechas eran correctas. Perfecto. Te enviaré las fotos en 1 hora. ¿Fotos? Chilló Sandra desde detrás de la cama. Le mostré el smartphone. Asombroso lo que pueden capturar estos teléfonos hoy en día, ¿no? Michael intentó abalanzarse hacia mí, pero retrocedí al pasillo. No lo haría si fuera tú, le advertí. A Tony no le gusta que amenacen a sus amigos. Estás mintiendo, dijo Michael, pero su voz temblaba. No conoces a ningún Tony. La verdad, era que conocía muy bien al detective Tony Russo. Había sido compañero de Frank en la policía de Charleston durante 15 años, antes de que Frank se retirara para ser investigador privado. Tony había seguido en contacto conmigo tras la muerte de Frank. A veces me llamaba para saber cómo estaba, o para ofrecer su ayuda. Y lo que Michael no sabía era que Tony llevaba 6 meses investigando irregularidades financieras en Prestige Investments, la empresa de Michael. Incluso me había preguntado si había notado algo extraño. Algún lujo repentino o gastos que no coincidieran con su salario. Le había dicho a Tony que no había notado nada extraño. Pero eso fue antes de enterarme de las visitas a la casa de la playa, de la ropa de diseñador que Michael compraba a Katie diciendo que estaban en oferta, y del auto de lujo que, según él, era un bono de la empresa. Empaquen sus cosas, les dije a los dos. Tienen 10 minutos antes de que llame a la policía por allanamiento. Esto es ridículo, protestó Michael, pero ya estaba recogiendo su ropa. Katie se enterará de esto.
Nunca te perdonará por destruir su matrimonio. Su matrimonio ya estaba destruido, Michael, respondí con calma. Ella simplemente aún no lo sabía. Sandra ya se había vestido y se movía hacia la puerta. Le bloqueé el paso. No tan rápido. Tú y yo necesitamos hablar. No tengo nada que decirle, susurró. Oh, sí que lo tienes, respondí. Porque sé que esta no es tu primera vez aquí. La cara de Sandra se puso pálida. La señora Henderson, mi vecina, tiene una vista excelente y una pasión por observar aves. Ha estado tomando nota de toda la fauna interesante que ha visto desde su terraza. Usted no entiende, murmuró Sandra. Michael me dijo que estaba separado. Que solo esperaba que se firmaran los papeles del divorcio. Ah, sí. Dije, mirando a Michael, que peleaba con los botones de su camisa. Y dime, Sandra, ¿qué más te contó? Que su esposa estaba inestable, que tenía problemas emocionales. Y que no podía manejar un divorcio por ahora, dijo casi en un hilo de voz. Dijo que la estaba protegiendo. Las mentiras eran tan absurdas que casi sentí lástima por la chica, casi. Sandra, cariño, le dije suavemente, mi hija es enfermera pediátrica. En su tiempo libre, ayuda en un refugio de animales. Lo único que no puede manejar, es a un esposo que le miente todos los días. Michael terminó de vestirse y se me acercó con furia. Te vas a arrepentir, Maggie. Katie depende de mí. Sin mí, no es nada. Ya veremos eso, respondí. Me empujó al pasar, con Sandra siguiéndolo como una cachorrita perdida. Los acompañé con la mirada mientras bajaban las escaleras. Abajo, los dos agentes de renta estaban paralizados cerca de la puerta. Claramente habían escuchado todo. Lo siento mucho, tartamudeó Jennifer. No teníamos idea. No es su culpa, les aseguré. Reprogramemos para la próxima semana. Primero tengo que resolver un asunto familiar. Cuando se fueron, me senté en la terraza, mirando cómo Michael y Sandra cargaban sus maletas en su BMW. El mismo BMW que él le dijo a Katie que era un auto de la empresa. Solo disponible durante horas de trabajo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Tony. Got your message. Very interesting Timin. Can you meet tomorrow? We have a lot to discuss. Escribí de vuelta. Absolutely. Anthony, I think you have more evidence than we originally thought. Mientras el auto de Michael desaparecía por la carretera costera. Sentí algo que no experimentaba hacía años, propósito. Durante demasiado tiempo había visto cómo mi hija se encogía. Bajo las manipulaciones de Michael, como su luz se apagaba un poco más cada año. Katie solía ser valiente. Viajó sola por Europa. Se enfrentó a los abusones en la escuela. Defendía a los animales callejeros con la ferocidad de una osa. Pero en algún punto del camino, Michael la convenció de que su fortaleza era egoísmo. Que su independencia era un defecto. Pero yo recordaba a la verdadera Katie. Y mañana, iba a empezar a luchar para recuperarla. Saqué mi teléfono y busqué el número de Katie. Luego dudé. Ella merecía saber la verdad. Pero también merecía conocer todos los hechos. Si la investigación de Tony confirmaba lo que yo sospechaba, la traición de Michael iba mucho más allá de la infidelidad. Así que en lugar de llamarla, marqué otro número. Dorothy, soy Maggie. Me pregunto si tienes un momento para hablar sobre esas notas de observación de aves que has estado llevando. La conversación que siguió confirmó lo que ya sabía en el fondo. Michael y Sandra habían estado usando mi casa de playa como su escondite privado durante casi 6 meses, cada viaje de negocios, cada cena con clientes, cada noche tarde en la oficina. Mi hija no solo estaba casada con un infiel. Estaba casada con un hombre que robaba a su propia empresa, que usaba la casa de su madre como nido de amor, y que destruía poco a poco su autoestima. Pero, a diferencia de Michael, yo no subestimaba a mi hija. Katie era más fuerte de lo que él imaginaba. Solo necesitaba recordar esa fuerza, y yo me aseguraría de que lo hiciera.
A la mañana siguiente me encontré con Tony Russo en un pequeño café cerca del juzgado de Charleston. A sus 58 años, Tony seguía pareciendo el policía que fue durante 30 años, ojos grises alertas, manos curtidas y una sonrisa fácil que hacía que la gente quisiera confesar sus secretos. Maggie, dijo levantándose para abrazarme. ¿Te ves bien? ¿Cómo lo llevas? Mejor ahora, respondí, acomodándome en el bus frente a él. Cuéntame sobre la investigación. Tony miró alrededor del café y se inclinó hacia adelante. Prestige Investments está bajo vigilancia desde hace 8 meses. Tenemos evidencia de un esquema sofisticado de malversación que involucra a varios empleados. Mi taza de café tembló en mis manos. ¿Y Michael? Pregunté. No solo está involucrado, dijo Tony. Creemos que lo está dirigiendo. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Dirigiéndolo. Tony explicó cómo funcionaba el esquema: crear cuentas falsas de clientes, hacer inversiones legítimas y luego sustraer las ganancias antes de que se reportaran. Los clientes jamás se enteraban porque sus estados mostraban los rendimientos esperados. Pensé en el auto nuevo de Katie, la cocina renovada, la ropa cara que Michael le compraba. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Mi voz se hizo pequeña. Cerca de 2 millones de pesos en 3 años. El estómago se me hundió. 2 millones de dólares. La belleza del fraude es que a simple vista parece legítimo. Michael había sido muy cuidadoso, pero se volvió codicioso. Empezó a vivir demasiado en grande: coche nuevo, vacaciones caras, la remodelación de la casa. Katie cree que lo ascendieron, murmuré. Y le ascendieron, confirmó Tony, pero su sueldo no alcanza para ese nivel de vida. Tony sacó una carpeta manila. Estos son los registros financieros que hemos podido rastrear: estados de tarjeta, transferencias bancarias, compras de propiedades. Pasé las hojas con la vista, reconociendo lugares y fechas. El fin de semana en Napa, 8,000 pesos. El collar de diamantes de Katie, 15,000 pesos. El supuesto bono de la empresa que pagó la renovación de su cocina, 45,000 pesos. Todo, robado. Tony, Katie no sabe nada de esto, dije con urgencia. Lo suponíamos, contestó. Tu hija tiene un historial impecable y sus movimientos financieros muestran a alguien que vive dentro de sus medios. Las compras caras se rastrean hasta las cuentas de Michael. ¿Y qué pasa cuando lo arresten? Pregunté, temiendo la respuesta. La expresión de Tony se tornó grave. Ahí es donde se complica. Necesitamos más pruebas para que los cargos se mantengan. Michael ha sido cuidadoso en borrar sus huellas, y sospechamos que se está preparando para desaparecer. ¿Desaparecer? Dije atónita. Nueva identidad, cuentas offshore. Ya lo hemos visto antes. Estos delincuentes de cuello blanco suelen tener estrategias de salida. Pensé en Sandra, en la crueldad cotidiana de Michael hacia Katie, y en que él la dejaría a ella para cargar con las consecuencias. Probablemente, dijo Tony. El nombre de Katie aparece en algunas compras de propiedades y en cuentas conjuntas. Aunque sea inocente, podría enfrentar cargos. La rabia que había hervido desde ayer estalló en furia pura. Michael no solo traicionaba a Katie emocionalmente. La estaba preparando para cargar con su crimen. ¿Qué necesitan de mí? Pregunté, apretando los puños. Acceso a Michael, respondió Tony. Necesitamos que cometa un error. Que baje la guardia ahora. Es demasiado precavido por el momento. Sonreí al recordar la arrogancia de la voz de Michael ayer. Creo que puedo ayudar con eso. Maggie, esto no es un juego. Si Michael sospecha que estás trabajando con nosotros, no lo hará. Confía en mí, Tony, respondí con calma, sé exactamente qué botones presionar. Esa tarde, conduje hasta la casa de Katie, con el corazón hecho pedazos mientras entraba en su entrada perfectamente cuidada. La casa parecía sacada de una revista: líneas limpias, jardín impecable, todo gritaba éxito. Éxito construido sobre mentiras y dinero robado. Katie abrió la puerta con su uniforme de trabajo, el cabello rubio recogido en un moño desordenado. Se veía cansada, más vieja de lo que debería a sus 32 años. Mamá, qué sorpresa. Pasa,
pasa, dijo abrazándome. Sentí ese aroma familiar, la loción de lavanda que usaba desde la universidad. Estaba por el vecindario, mentí suavemente, y pensé en pasar a ver cómo estabas. Estoy bien, solo cansada. El trabajo ha sido una locura y Michael ha estado viajando tanto últimamente. Me condujo a la sala, señalando los nuevos muebles. ¿Te gusta el sofá? Michael me lo regaló la semana pasada. El sofá probablemente costaba más de lo que Katie ganaba en 2 meses. Es precioso, cariño. Supongo que el negocio va bien. Oh, sí. Increíblemente bien, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Michael sigue recibiendo bonos enormes. A veces siento que estoy casada con un extraño, este empresario exitoso e importante. Su risa sonó hueca. ¿Recuerdas cuando nos preocupábamos por el dinero del alquiler? Lo recordaba. Y también recordaba a la mujer fuerte y llena de vida que reía sin miedo. Katie, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez extrañas tu vida anterior, antes de todo este éxito? La sonrisa de Katie se desvaneció. ¿Qué quieres decir? Solías pintar. Tenías ese pequeño estudio con una iluminación terrible, pero te quedabas despierta hasta las 3 de la mañana trabajando en tus lienzos. Eso fue hace mucho, mamá. Pero eras feliz. Soy feliz ahora, respondió, aunque evitó mirarme a los ojos. ¿Lo eres? Pregunté suavemente. La pregunta quedó suspendida entre nosotras. Por un momento, vi un destello de la vieja Katie, la que nunca huía de una conversación difícil. Michael dice que esas cosas son egoístas cuando estás construyendo una vida juntos, dijo al fin. Y tiene razón. Debo concentrarme en nuestro futuro. ¿Y qué hay de tu futuro, Katie? ¿Qué es lo que tú quieres? Quiero lo que tenemos. Seguridad, estabilidad, una linda casa, dijo con una voz ensayada, como si hubiera practicado esas palabras frente al espejo. ¿Y qué quiere Michael? Pregunté. Su expresión cambió, se volvió más cautelosa. ¿Por qué me preguntas eso? Porque te amo, y veo cuánto has cambiado. La gente cambia, mamá. Crece. Se da cuenta de que soñar con ser artista no paga las cuentas. ¿Desde cuándo te importa el dinero? Desde que entendí lo difícil que es vivir sin él. Katie se levantó de golpe. ¿Quieres café? Acabo de hacer una nueva jarra. La seguí hasta la cocina, observando los electrodomésticos de lujo, las encimeras de granito, el refrigerador para vinos que probablemente costaba más que mi coche. Katie, dije en voz baja, si algo pasara, si todo se viniera abajo, ¿estarías bien? Ella se quedó inmóvil, con la cafetera en la mano. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿estás preparada para cuidar de ti misma? ¿Tienes tus propios ahorros, tus propios planes? Mamá, me estás asustando. ¿Pasa algo? ¿Estás enferma? Estoy bien, cariño. Solo me preocupa que dependas tanto de otra persona. Katie dejó la cafetera y se volvió hacia mí. Michael me cuida. Se asegura de que tenga todo lo que necesito. ¿Y qué necesitas tú, Katie? ¿De verdad? Por un instante, su fachada perfecta se resquebrajó. Vi confusión, miedo, y algo más, una profunda y dolorosa soledad. Necesito no preocuparme por el dinero, susurró. Necesito sentirme segura. Necesito saber que alguien quiere estar conmigo. Ay, cariño, dije acercándome, pero ella retrocedió. No. Por favor, no me mires así. ¿Así como? Como si sintieras lástima. No siento lástima, le aseguré. Estoy orgullosa de ti. Eres inteligente, talentosa, compasiva. Podrías hacer cualquier cosa. Ser lo que quisieras. Ya soy algo. Soy la esposa de Michael. Esas palabras me golpearon como una bofetada. La mujer fuerte e independiente que conocí se había convertido en una sombra, un reflejo del éxito de otro. Mi teléfono vibró con un mensaje de Tony. Tal vez tengamos que movernos más rápido de lo esperado. ¿Puedes reunirte esta noche? Miré a mi hija, tan frágil,
a pesar de todo el lujo que la rodeaba. Fuera lo que se avecinaba, destruiría la vida que creía tener. Pero si era cuidadosa, tal vez también podría devolverle la vida que había perdido. Esa noche, me encontré con Tony en la estación de policía. Las luces fluorescentes proyectaban sombras duras sobre su rostro mientras extendía varios archivos sobre el escritorio. Interceptamos comunicaciones entre Michael y un contacto de banca offshore, dijo sin rodeos. Está planeando transferir los fondos restantes y desaparecer dentro de 2 semanas. ¿2 semanas? Sentí que el corazón se me aceleraba. ¿Y qué pasará con Katie? Eso es lo que tenemos que hablar. Michael lleva meses preparando a tu hija como chivo expiatorio. Cuentas conjuntas, firmas falsificadas, propiedades a su nombre. Tony me mostró documentos que me helaron la sangre. La firma de Katie en papeles de inversión que jamás había visto. Su nombre en cuentas bancarias desconocidas. Tarjetas de crédito abiertas a su nombre para financiar el estilo de vida de Michael. Podría ir a prisión, susurré. No si demostramos que fue manipulada. Pero necesitamos pruebas de coacción, evidencia de que Michael la engañó deliberadamente. Puedo conseguir esas pruebas. Maggie, no. Es demasiado peligroso. No sospechará, respondí con firmeza. Tú mismo lo dijiste, es arrogante. Cree que es más listo que todos los demás. Tony se recostó en su silla. ¿Qué estás pensando? Michael cree que tiene a Katie completamente bajo su control. Y también piensa que soy una viejita inofensiva, fácil de comprar o de intimidar. Sonreí con dureza. Está equivocado en ambas cosas. Explícate. Mañana es el cumpleaños de Katie. Voy a organizarle una party. ¿Una fiesta? Una fiesta sorpresa. Invitaré a todos sus viejos amigos, esos que Michael se ha encargado de apartar. Y también a algunos de los colegas de Michael del trabajo. Tony frunció el ceño. ¿Con qué propósito? La gente habla en las fiestas, especialmente después de unas copas. Michael se sentirá obligado a mantener su imagen de esposo exitoso. Presumirá, se jactará, y puede que se le escape algo. Eso es mucho, puede. Hay más. Voy a decirle a Michael que tengo problemas financieros, que necesito vender la casa de la playa rápido. Le pediré ayuda para encontrar un comprador. Y Michael no puede resistir una oportunidad para aprovecharse de alguien. Intentará manipular la venta, quizás incluso ofrecerse a comprarla él mismo por debajo del valor real. Cuando lo haga, tendrá que explicar de dónde sale el dinero. Tony asintió lentamente. Podría funcionar, pero tendrías que llevar un micrófono oculto. Perfecto. Y si sospecha algo, lo cancelas de inmediato. Entendido. Pasamos la siguiente hora revisando detalles y posibles contingencias. De regreso a casa, mi teléfono sonó. Era Katie. Hola, cariño. Mamá, Michael me dijo que pasó algo raro ayer en la casa de la playa. Apreté con fuerza el volante. Ah, sí. Dijo que estuviste allí con unos agentes inmobiliarios y que parecías molesta. Estaba preocupado por ti. La audacia era asombrosa. Solo estaba un poco emocional por la venta. Ya sabes cuánto amo ese lugar. Eso mismo pensó Michael. Te ofreció ayudar a encontrar un comprador con sus contactos de negocios. ¿De verdad? Se siente terrible de que estés teniendo dificultades económicas. Los dos lo sentimos. Podía imaginar a Michael guiándola palabra por palabra, poniéndole frases en la boca para hacerme sentir culpable y dependiente. Qué considerado de su parte, dije con suavidad. De hecho, me alegra que llames, porque necesito hablar con ustedes. Perfecto, respondió Katie. Michael sugirió que te invitemos a cenar mañana, para hablar sobre la venta de la casa, y pasar un rato juntos. Mañana es tu cumpleaños, Katie. Oh, cierto. Lo había olvidado. El hecho de que olvidara su propio cumpleaños me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su estado emocional. Entonces, definitivamente debemos celebrarlo. ¿Por qué no vienen los dos a mi casa? Yo cocinaré. ¿Estás segura? Michael ha estado tan ocupado últimamente.
Insisto. Hace mucho que no tenemos una cena familiar como se debe. Cuando colgamos, me quedé sentada un largo rato en el auto, frente a mi casa. Mañana por la noche comenzaría el proceso de destruir el matrimonio de mi hija, y probablemente su sentido de la realidad. Pero también empezaría a salvar su vida. Al día siguiente, pasé horas preparando su comida favorita, pot roast con verduras, panecillos caseros y el pastel de chocolate que le hacía en cada cumpleaños desde que tenía 5 años. A las 6 en punto, llegaron. Katie lucía preciosa, con un vestido azul que nunca le había visto antes, seguro otro de los regalos caros de Michael. Él vestía un traje hecho a medida que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría. Mamá, esto huele increíble, dijo Katie, abrazándome. No debiste esforzarte tanto. No es ningún esfuerzo, cariño. Es tu cumpleaños. Michael echó un vistazo a mi sencillo comedor con una sonrisa que apenas disimulaba su desdén. Bonito lugar, Maggie. Muy acogedor. Gracias. No es gran cosa, pero es mi hogar. Durante la cena, observé cómo Michael interpretaba su papel de esposo devoto. Elogiaba a Katie, le preguntaba por su trabajo, hacía bromas que no daban gracia. Ella respondía con sonrisas ensayadas y miradas agradecidas. Era como ver una obra de teatro donde ambos actores habían olvidado que estaban actuando. Mientras servía el pastel, Michael habló. Katie me comentó que estás teniendo algunos problemas financieros. No lo llamaría problemas, más bien ajustes, respondí. Las facturas médicas de Frank, ya sabes. Claro, eso debe ser difícil. Lo es, sobre todo porque necesito vender la casa de la playa pronto. Espero obtener el valor de mercado, pero los agentes dicen que podría tardar meses. Los ojos de Michael brillaron con interés. ¿Y cuál sería el valor de mercado? Propiedades similares se están vendiendo por unos $400,000, pero aceptaría $350,000 por una venta rápida. Eso sería una pérdida considerable. No tengo muchas opciones. Las cuotas de la hipoteca se están volviendo difíciles de manejar. Michael intercambió una mirada con Katie. Podría ayudarte. Tengo contactos en inversiones inmobiliarias, gente que compra propiedades rápido y en efectivo. Suena genial, respondí con una sonrisa. ¿Y qué tan rápido podrían hacerlo? Podría hacer unas llamadas esta semana. Esos inversionistas se mueven deprisa cuando ven una buena oportunidad. ¿Y qué consideran una buena oportunidad? Michael se inclinó hacia adelante, con su modo de businessman completamente encendido. Propiedades que puedan adquirirse por debajo del valor de mercado y revenderse rápido. Tu casa de playa sería perfecta. ¿Y cuánto por debajo? Bueno, para una venta en efectivo y cierre rápido, probablemente ofrecerían unos $250,000. Katie lo miró sorprendida. Michael, eso parece muy poco. Mamá, ¿no sería una gran pérdida? A veces hay que asumir pérdidas, cariño, dijo él con voz suave. El mercado está incierto. Ya sabes, más vale pájaro en mano. Asentí, fingiendo pensarlo. Probablemente tienes razón. 250,000 resolverían mis problemas inmediatos. Puedo ponerte en contacto con la gente adecuada, continuó Michael. Por una pequeña comisión, claro, tal vez el 5% del precio de venta. Ahí estaba. Michael no podía resistir la tentación de sacar provecho incluso de mi supuesta desesperación. Parece razonable, dije tranquilamente. ¿Cuándo podríamos avanzar? Haré unas llamadas mañana. A estos inversionistas les gusta moverse rápido, así que deberías estar lista para cerrar en 1 o 2 semanas. ¿Tan rápido? Los compradores en efectivo no necesitan aprobaciones de hipoteca ni inspecciones. Compran las propiedades tal como están. Katie frunció el ceño. Mamá, ¿estás segura de esto? Quizás deberías pedir una segunda opinión. Michael la interrumpió con tono firme. Tu madre sabe lo que es mejor para su situación. Yo solo sonreí, sabiendo que, esta vez, era él quien estaba cayendo en su propia trampa. A veces las personas mayores tienen que tomar decisiones prácticas, no emocionales, dijo Michael, con ese tono condescendiente que me hacía apretar la mandíbula.
pero mantuve mi sonrisa agradecida. Eres tan servicial, Michael. No sé qué haría sin ti. Cuando se preparaban para irse, Michael me tomó del brazo y me apartó un poco. Maggie, quiero que sepas que Katie y yo te consideramos familia. Siempre estaremos aquí para ayudarte con este tipo de decisiones. Lo aprecio más de lo que imaginas, respondí. Él me apretó el hombro. Desde lejos, seguro parecía un gesto cariñoso, pero para mí se sintió como una advertencia. La familia cuida de la familia, dijo. No lo olvides. Cuando se fueron, llamé a Tony. ¿Cómo te fue?, preguntó. Cayó en la trampa. Va a intentar comprar mi casa por 250,000 pesos a través de inversionistas falsos, para luego revenderla al precio completo. ¿Lo grabaste? Toqué el pequeño dispositivo oculto bajo mi suéter. Cada palabra. Perfecto. Eso nos da fraude, pero necesitamos más. Hay que atraparlo en el acto de transferir el dinero robado. No te preocupes, dije mirando el pastel de cumpleaños que Katie apenas había probado. Esto apenas comienza. Mañana empieza la fase 2. A la mañana siguiente, llamé a la oficina de Michael y pedí hablar con él en privado. Señora Walls, su voz sonaba tan suave como la seda, ¿en qué puedo ayudarla? He estado pensando en nuestra conversación de anoche, sobre la venta de la casa. Claro, ya hablé con algunos contactos. Las respuestas han sido muy prometedoras. Eso suena genial, pero me preguntaba si podríamos reunirnos hoy. Tengo algunas preguntas sobre el proceso y prefiero hablar en persona. Por supuesto. ¿Qué le parece a las 2 de la tarde en mi oficina? Prestige Investments ocupaba los 3 últimos pisos de un moderno edificio en el centro de Charleston. Todo gritaba lujo, pisos de mármol, lámparas de cristal y arte moderno que seguramente costaba más que el auto promedio. Michael me recibió en el ascensor, sonriendo con su habitual encanto. Maggie, bienvenida a mi pequeño rincón del mundo financiero. Su oficina era justo lo que esperaba, ventanales enormes, muebles caros, y fotos de él con gente adinerada. Un verdadero altar a su propio ego. Por favor, siéntese, dijo, señalando una silla de cuero frente a su escritorio. ¿Le ofrezco un café? ¿Agua? Un café estaría bien, respondí. Mientras llamaba a su asistente, noté su reloj costoso, el traje a medida, los zapatos italianos, todo pagado con dinero robado. Entonces, dijo mientras se acomodaba detrás del escritorio, ¿qué preguntas tiene sobre la venta de la casa? Quisiera entender mejor el tiempo del proceso. Mencionó que estos inversionistas se mueven rápido. Muy rápido. De hecho, uno de ellos ya me respondió esta mañana. Está muy interesado. Eso suena emocionante. ¿Qué dijo? Michael sacó una carpeta, como si estuviera actuando su papel de empresario exitoso. Está dispuesto a ofrecer 240,000 pesos por una compra en efectivo, cerrando en 10 días. $240,000. Ayer mencionó 250,000 pesos. Estos inversionistas siempre negocian, Maggie. Empiezan bajo y suben poco a poco. Pero 240,000 pesos sigue siendo una excelente oferta para una venta rápida. Fingí pensar. ¿Y su comisión por encontrar al comprador? Dado lo rápido que va todo y el servicio que estoy brindando, creo que un 8% sería apropiado. Casi me reí. Planeaba quedarse con 19,200 pesos de comisión, mientras su falso comprador me estafaba con 160,000 pesos. Su codicia no tenía límites. Me parece justo, dije con calma. Pero tengo que preguntar, ¿este inversionista tiene el dinero disponible de inmediato? Por supuesto. Estas personas de alto patrimonio mantienen activos líquidos para este tipo de oportunidades. ¿De alto patrimonio? ¿En qué negocio está él? Michael dudó un segundo. Import-export. Un negocio muy exitoso. Ya veo. ¿Y usted ha trabajado con él antes? Varias veces. Es confiable, y muy discreto. Asentí, fingiendo confiar. Michael, ¿puedo ser honesta contigo? Por supuesto. Tengo miedo. Vender la casa de Frank,
manejar decisiones financieras sola, me sobrepasa. Siento que esto es demasiado para mí. El rostro de Michael se suavizó con lo que él seguramente pensó era una expresión de compasión. No tenía idea de que estaba siendo grabado. Es completamente comprensible, Maggie, dijo Michael con voz suave. Son decisiones importantes. Justamente, respondí, he estado pensando en lo que dijiste anoche, sobre la familia, y cómo debemos cuidarnos unos a otros. Sí, respondió con una sonrisa interesada. Me preguntaba si podrías ayudarme un poco más con mis asuntos financieros. Nada grande, solo orientarme con mis inversiones, mis cuentas de retiro. Los ojos de Michael brillaron con ese brillo depredador que ya conocía. Estaría encantado de ayudarte. ¿De qué tipo de activos estamos hablando? Bueno, está la pensión de Frank, algunas cuentas de ahorro, y un pequeño portafolio de acciones, tal vez unos 300,000 pesos en total. Eso es una suma considerable. Definitivamente vale la pena manejarla correctamente. El problema es que todo está disperso en distintas instituciones, dije. He pensado que debería consolidarlo todo, hacerlo más fácil de administrar. Excelente idea, dijo él, entusiasmado. Podría ayudarte a mover todo a vehículos de inversión más eficientes. ¿Te refieres a los que manejas aquí en Prestige? Exactamente. Nos especializamos en maximizar el rendimiento de nuestros clientes. Me incliné hacia él, como si compartiera un secreto. Para serte sincera, Michael, me preocupa dejar a Katie bien protegida si algo me pasa. Con la venta de la casa y una buena inversión del resto, podría dejarle una herencia bastante considerable. ¿Qué tan considerable? Preguntó, intentando sonar casual. Bueno, si vendo la casa por 240,000 pesos y sumo mis otros activos, quizás unos 600,000 pesos o 700,000 pesos en total. Michael casi se relamía. Ya estaba planeando cómo robarme 2 veces, una con la casa, y otra con mis inversiones. Eso sin duda le daría seguridad a Katie, dijo, fingiendo prudencia. La cuestión es que me gustaría que tú fueras el albacea de mi testamento. Alguien en quien confíe para cuidar de Katie. Sería un honor, respondió con falsa modestia. Y claro, como albacea, recibirías un pago por tus servicios. ¿Qué sería razonable por administrar una herencia de ese tamaño? Bueno, normalmente las comisiones son del 2 al 3% del valor total. Así que también pensaba quedarse con dinero de mi herencia. Este hombre no conocía límites. Suena justo, dije con calma. ¿Empezamos con los documentos? Por supuesto. Puedo pedirle a mi asistente que prepare un borrador esta misma tarde. Me puse de pie, fingiendo recordar algo. Ah, Michael, hay una cosa más. Dime. He tenido algunos problemas con mi actual asesor financiero. Hace preguntas incómodas sobre mis gastos, quiere verificar compras que he hecho. Es bastante invasivo. El rostro de Michael cambió sutilmente. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre las mejoras en mi casa, o los regalos que he hecho a mi familia. Cree que gasto más de lo que mis ingresos permiten. Algunos asesores son demasiado cautelosos, dijo, tenso. Incluso sugirió que debería presentar recibos de mis compras importantes para justificar los gastos. ¿Te imaginas? Michael se quedó completamente quieto. ¿Recibos? Sí. Le dije que no guardo recibos de los regalos a mi familia. Cuando le doy dinero a Katie para algo que necesita, es entre nosotros. No es asunto suyo. Por supuesto, dijo, relajándose un poco. Los asuntos financieros familiares son privados. Tomé mi bolso y sonreí. Bueno, te dejo trabajar. ¿Cuándo podríamos avanzar con la venta de la casa? Contactaré al inversionista hoy mismo. Podríamos tener los contratos listos para mañana. Perfecto. Y Michael, gracias por ser tan servicial. Katie tiene suerte de tener un esposo tan atento. Katie es mi prioridad, Maggie. Todo lo que hago es por ella. Mientras bajaba en el ascensor, repasé en mi mente todas las capas de engaño de Michael. No solo estaba robando dinero, estaba preparando el terreno para robarme a mí, a mi hija y hasta mi herencia.
Lo que él no sabía era que el detective Tony Russo estaba escuchando cada palabra a través del micrófono oculto en mi blusa. Y para mañana, tendríamos suficiente evidencia para encerrar a Michael durante mucho, mucho tiempo. Solo quedaba una pregunta en mi mente. ¿Cómo protegería a Katie cuando el mundo de Michael se derrumbara? Y estaba bastante segura de que también tenía un plan para eso. Esa tarde, conduje hasta la casa de Katie sin avisar. La encontré en el jardín, arrancando malezas con una fuerza que solo podía venir de quien intenta sacar también algo más, de adentro. Mamá, dijo, sorprendida, sentándose sobre los talones. ¿Qué haces aquí? Quería hablar contigo, lejos de Michael. Su expresión cambió al instante, volviéndose cautelosa. ¿Por qué lejos de Michael? Porque tú y yo necesitamos tener una conversación honesta. Una que deberíamos haber tenido hace meses. Katie se quitó los guantes de jardinería, se sacudió la tierra de las rodillas y suspiró. Ven, entremos. Haré té. La observé mientras se movía por la cocina con precisión mecánica, llenó la tetera, colocó las tazas, el azúcar, la crema, todo perfecto, todo bajo control. Katie, ¿cuándo fue la última vez que pintaste? Pregunté. Mamá, ya hablamos de eso. Hazme el favor, respóndeme. ¿Cuándo? Se detuvo con la taza a medio camino. No sé, tal vez hace 2 años. ¿Y qué pasó con tus cosas? ¿El caballete, los pinceles, las pinturas? Están en el garaje. Michael necesitaba la habitación libre para su oficina en casa. ¿Y estuviste de acuerdo con eso? Por supuesto. Su trabajo es más importante que mi hobby. ¿Desde cuándo tu arte es un hobby? Pregunté suavemente. Katie dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Desde que entendí que ser una artista soñadora no paga las cuentas ni da seguridad. Pero ganas bien como enfermera. Gano decentemente. Michael gana de verdad, y eso es lo que importa. ¿Más importante que tu felicidad? Mi felicidad depende de sentirme segura, mamá. De saber que estoy cuidada. La miré con atención, las líneas de tensión en su rostro, los hombros rígidos, la mirada vacía. Katie, ¿recuerdas lo que solías decir sobre el dinero cuando estabas en la universidad? Eso fue diferente. Era joven y tonta. Decías que el dinero era solo una herramienta, que el objetivo era tener lo suficiente para hacer lo que amabas, no acumular por acumular. La gente cambia sus prioridades. ¿O las cambian por ti? Dije en voz baja. Katie apretó la mandíbula. Si estás insinuando que Michael me lavó el cerebro. No. Estoy diciendo que la Katie que yo crié no habría renunciado a sus sueños por nadie. No renuncié a nada. Tomé decisiones maduras. ¿O alguien te convenció de que tus sueños eran egoístas e imprácticos? El silencio cayó entre nosotras. Afuera, se escuchó el motor del auto de Michael entrando en el garaje. Katie, dije, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta conmigo, ¿ok? ¿Eres feliz? ¿De verdad feliz? Su compostura se quebró un poco. ¿Qué clase de pregunta es esa? La clase que necesita una respuesta honesta. Estoy bien. Tengo una buena vida. Eso no fue lo que pregunté. Se escuchó la llave girar en la puerta. Te pregunté si eres feliz. La felicidad está sobrevalorada, dijo rápidamente. La seguridad es más importante. Michael apareció en la puerta de la cocina, con esa sonrisa calculada que nunca llegaba a sus ojos. Maggie, otra visita sorpresa. Ya me iba, dije poniéndome de pie. Katie y yo solo estábamos poniéndonos al día. Qué bien. Espero que no hablaran de nada demasiado serio, dijo, mientras Katie evitaba mirarme. Michael se colocó detrás de ella, apoyando las manos en sus hombros. Parecía un gesto cariñoso, pero en realidad era una marca de posesión. La familia lo es todo, dijo con voz firme, apretando ligeramente. ¿Verdad, Katie? Por supuesto, respondió ella, casi susurrando. Tomé mi bolso y la besé en la mejilla. Piensa en lo que hablamos, cariño. Lo haré. Mientras conducía de regreso a casa,
repasaba mentalmente cada detalle, la forma en que Katie se estremeció cuando Michael la tocó, el alivio en su voz cuando dije que me iba. Mi hija vivía en una hermosa prisión, y la habían convencido de que las rejas estaban ahí para protegerla. Mañana, esas rejas caerían. Solo quedaba por saber si ella lo vería como una liberación, o como una destrucción. Al llegar a mi casa, el teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre de Tony. ¿Cómo fue la reunión en la oficina?, preguntó. Perfecta. Planea defraudarme de al menos 3 maneras diferentes. Y esta noche confirmé que Katie está más frágil de lo que imaginaba. Cuando todo salga a la luz, va a necesitar mucho apoyo. Ya lo tengo previsto, dijo Tony. Habrá una asesora de víctimas durante el arresto, alguien especializada en casos de abuso financiero. Bien, respondí. Tony, hay algo más. Creo que Michael ha estado manipulando psicológicamente a Katie durante años. La ha aislado, ha minado su confianza y la ha hecho depender de él económicamente. Eso encaja con el perfil, dijo Tony. Este tipo de criminales de cuello blanco usan la manipulación emocional para controlar a sus víctimas. Ella va a culparse cuando se entere del dinero robado. La consejera la ayudará con eso. Maggie, ¿estás lista para mañana? Mañana, Michael traería los contratos para la venta de la casa. Intentaría apresurarme para firmar, ansioso por completar su último robo. Pero en lugar de eso, lo arrestarían por malversación, fraude y conspiración. Estoy lista, dije con firmeza. La pregunta es si Katie podrá perdonarme por destruir su mundo. No estás destruyendo su mundo, Maggie, respondió Tony con calma. La estás salvando de una mentira. Al colgar, miré la foto en la repisa. Katie en su graduación universitaria, con manchas de pintura y una sonrisa radiante, sosteniendo un lienzo que había terminado la noche anterior. Había pintado un amanecer sobre el mar, lleno de luz dorada y posibilidades infinitas. Mañana, iba a ayudar a mi hija a reencontrarse con esa luz, aunque me odiara por hacerlo. A la mañana siguiente, el aire fresco de octubre hacía que todo pareciera posible. Me vestí con cuidado, con mi traje azul marino, ese que Frank siempre decía que me hacía ver distinguida, y coloqué el pequeño dispositivo de grabación que Tony me había dado. Exactamente a las 10 de la mañana, Michael tocó la puerta. Llevaba su portafolio y esa sonrisa ensayada de siempre. Maggie, te ves maravillosa esta mañana. Gracias, Michael. Pasa, por favor. Se acomodó en mi sala como si fuera suya, esparciendo los contratos sobre la mesa de centro con una eficiencia teatral. Tengo excelentes noticias, anunció. Mi amigo inversionista quedó tan impresionado con las fotos de la propiedad que está listo para avanzar de inmediato. Me incliné hacia adelante, fingiendo interés. ¿Tan de inmediato? Podríamos cerrar mañana si estás lista para firmar hoy. ¿Mañana? Eso suena bastante rápido. Los compradores en efectivo no pierden el tiempo, Maggie. Cuando quieren algo, se mueven rápido. Michael sacó un documento con aspecto oficial. Este es el acuerdo de compra. $240,000 en efectivo, así, sin inspecciones ni condiciones. Fingí revisar el contrato, mientras memorizaba cada detalle para Tony. El comprador figuraba como Coastal Properties LLC, sin duda una empresa fantasma creada por Michael para esto. ¿Y tu comisión? 8%, como acordamos. $19,200. Tomé mi pluma, pero me detuve. Michael, tengo que preguntar, ¿este comprador es legítimo? No quiero tener problemas legales. Absolutamente legítimo, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. He hecho negocios con él muchas veces. ¿Y el dinero? ¿No es que, bueno, es dinero legal? La sonrisa de Michael se tensó apenas un poco. Maggie, ¿qué clase de pregunta es esa? Perdón. Es solo que Frank siempre me advertía sobre los tratos que parecen demasiado buenos para ser verdad. Esto no es demasiado bueno. Es una transacción justa, de mercado. Asentí y firmé la primera página. Luego me detuve en la segunda. ¿Qué es esto de un cheque de caja en custodia? Procedimiento estándar, explicó con naturalidad.
El dinero se deposita con un tercero neutral hasta el cierre. ¿Y quién es ese tercero? Prestige Investments tiene una cuenta de custodia para este tipo de transacciones. Por supuesto que la tenían. Michael planeaba mover el dinero robado a través de su propia compañía para que todo pareciera legítimo. Qué conveniente, dije, firmando la segunda página. Queremos que todo sea fácil para nuestros clientes, dijo Michael con su sonrisa habitual. Justo cuando alcancé la última página para firmar, sonó el timbre. Michael frunció el ceño. ¿Estás esperando a alguien? No lo creo. Fui hacia la ventana, y sentí que el corazón me daba un salto. En el porche estaba Tony Russo, junto con 2 hombres más, todos con traje. Vaya, ese es el detective Russo, el antiguo compañero de Frank. Michael se quedó completamente rígido. ¿Detective? Sí. A veces pasa a saludarme. Frank le pidió que me echara un ojo de vez en cuando. Abrí la puerta con una sonrisa amplia. Tony, qué sorpresa tan agradable. Buenos días, Maggie. Espero no estar interrumpiendo nada importante. En absoluto. Pasa, pasa. Michael Crawford está aquí, el esposo de Katie. Estamos terminando unos papeles. Tony entró al salón, observando los contratos extendidos sobre la mesa de centro. Señor Crawford, por fin nos conocemos. Michael se había puesto pálido. ¿Nos conocemos? No formalmente, pero he escuchado mucho sobre usted. Ah, sí. ¿De quién? Tony sonrió, pero no era una sonrisa amable. De varias fuentes, en realidad. Señor Crawford, necesito que salga conmigo un momento. ¿Perdón? Está bajo arresto por malversación, fraude y conspiración para cometer un gran robo. El color desapareció por completo del rostro de Michael. Esto es absurdo. No sabe de qué está hablando. Tenemos grabaciones, registros financieros y testimonio de varios testigos, respondió Tony con calma, haciendo una seña a sus compañeros. Los agentes se colocaron a los lados de Michael mientras Tony comenzaba a leerle sus derechos. Yo observé cómo el mundo cuidadosamente construido de mi yerno se desmoronaba frente a mis ojos. Su arrogancia se desvaneció, reemplazada por pánico y desesperación. Es un error, repetía una y otra vez. No he hecho nada malo. Eso se lo dirá al juez, dijo Tony mientras le ponía las esposas. Señora Walsh, necesitaremos que venga más tarde a la comisaría para dar su declaración formal. Por supuesto. Mientras se lo llevaban, Michael me miró con puro odio. No tienes idea de lo que has hecho. Katie nunca te perdonará por esto. Ya lo veremos, respondí con calma. Cuando la casa volvió a quedar en silencio, me quedé mirando los contratos sin firmar sobre la mesa. En unas horas, Katie descubriría que su esposo era un criminal, y que su madre había ayudado a atraparlo. Tomé el teléfono y marqué su número. Katie contestó al segundo timbrazo. Mamá, ¿todo está bien? Cariño, necesito que vengas enseguida. ¿Qué pasa? Suenas rara. Te lo explicaré cuando llegues. ¿Puedes salir del trabajo? Sí, supongo. Mamá, me estás asustando. Lo sé. Solo ven, por favor. 20 minutos después, Katie entró corriendo por la puerta, todavía con su uniforme del hospital. ¿Qué pasa? ¿Estás herida? ¿Enferma? Siéntate, Katie. Oh, Dios, estás enferma. ¿Qué es? ¿Cáncer? ¿Tu corazón? Estoy bien físicamente. Pero tenemos que hablar de Michael. El rostro de Katie pasó de la preocupación a la defensa en un segundo. ¿Qué pasa con Michael? Lo arrestaron esta mañana. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas como el humo. Katie me miró como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Arrestado? ¿Por qué? Por malversación. Ha estado robando dinero de su empresa durante años. Eso es imposible, susurró. Michael nunca haría algo así. Él es exitoso. Gana buen dinero. El dinero que ha estado gastando, la vida que llevas, todo era robado, Katie.
No, dijo, poniéndose de pie y caminando hacia la ventana. No puede ser. Tiene que haber un error. Saqué los documentos que Tony me había mostrado, registros bancarios, estados financieros, pruebas del fraude. Aquí está todo, cariño. $2 millones, robados en 3 años. Las rodillas de Katie cedieron. La sostuve y la ayudé a sentarse de nuevo. ¿2 millones? Su voz tembló. Eso significa que la casa, el auto, mis joyas, todo fue comprado con dinero robado. Oh, Dios, susurró, cubriéndose el rostro con las manos. Voy a ir a prisión. No, mi amor. La policía sabe que tú fuiste una víctima sin saberlo. ¿Víctima? Levantó la cabeza bruscamente. Soy su esposa. Vivo en esa casa, manejo ese auto, uso las joyas que él me compró. ¿Cómo puedo ser una víctima? Porque no sabías de dónde venía el dinero. Pero debería haberlo sabido. Debería haber hecho preguntas, exigido respuestas. Me arrodillé junto a su silla. Katie, Michael es un manipulador experto. Pasó años convenciéndote de que eras afortunada por tenerlo, y de que no podrías sobrevivir sin él. Tal vez sí soy afortunada. Tal vez, no puedo sobrevivir sin él, dijo Katie con una voz tan derrotada que me partió el corazón. Cariño, eres una de las personas más fuertes que conozco. Solo se te olvidó creerlo. Las personas fuertes no se dejan engañar durante años. Las personas fuertes también confían, Katie. Los inteligentes también son engañados, sobre todo cuando el que engaña es un experto. Y Michael lo era. Nos quedamos en silencio. Ella necesitaba procesar el tamaño de todo lo que acababa de descubrir. Finalmente, levantó la mirada, con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo te enteraste? Esa era la pregunta que más temía. Lo descubrí porque lo vi con otra mujer. ¿Qué? En la casa de la playa, ayer por la mañana. Estaba con su secretaria. Sandra. La poca compostura que le quedaba a Katie se rompió por completo. Se dobló sobre sí misma, como si le hubieran dado un golpe, y empezó a sollozar con un dolor tan profundo que se me encogió el alma. ¿Cuánto tiempo? Preguntó entre lágrimas. No lo sé, varios meses, por lo menos. Así que, mientras yo cocinaba sus cenas favoritas, planchaba sus camisas y creía todas sus mentiras sobre trabajar hasta tarde, él estaba durmiendo con otra. Sí. ¿En mi casa? ¿En tu casa? ¿En mi cama? Sí. Los sollozos de Katie se convirtieron en furia. Ese bastardo, ese mentiroso, ladrón e infiel bastardo. Hay más, Katie. Ella levantó el rostro, empapado en lágrimas. ¿Más? Estaba preparándote para que tú cargues con la culpa de los robos. Tu nombre aparece en documentos que nunca firmaste. Hay cuentas bancarias que ni sabías que existían. Iba a dejarte con todo el desastre, mientras él desaparecía. La rabia en sus ojos se hizo más intensa. ¿Cómo sabes todo eso? El detective ruso, el antiguo compañero de tu padre, ha estado investigando la empresa de Michael durante meses. Cuando le conté lo que vi en la casa de la playa, empezamos a trabajar juntos para conseguir pruebas. ¿Has estado investigando a mi esposo? He estado intentando protegerte. Katie se levantó. Pero esta vez no era por pánico, era decisión. ¿Dónde está ahora? En la cárcel, supongo. Tal vez consiga salir bajo fianza, pero ya le congelaron las cuentas. Bien. Ojalá se pudra ahí. Sentí alivio al escuchar enojo en su voz y no tristeza. La ira significaba que estaba luchando. Katie, hay algo más de lo que tenemos que hablar. La casa, el coche, tus cuentas bancarias, todo será incautado como evidencia. Me lo imaginaba. ¿Y dónde se supone que voy a vivir? Aquí conmigo. El tiempo que necesites. Katie soltó una pequeña risa, amarga y vacía. Así que he vuelto al inicio. 32 años, y regresando a vivir con mi madre. No, cariño. Estás empezando de nuevo. Hay una gran diferencia.
¿De verdad la hay? Porque ahora mismo, siento que toda mi vida adulta ha sido una mentira. No toda. Tu trabajo en el hospital, tus amigos, tu arte, todo eso fue real. Mi arte, susurró, limpiándose las lágrimas. Michael me convenció de que era una pérdida de tiempo. Michael te convenció de muchas cosas que no eran verdad. Por primera vez desde que le conté todo, Katie no parecía destrozada. Solo, pensativa. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro, lo que quieras. ¿Por qué no me dijiste simplemente lo de la FAIR? ¿Por qué montar toda esta investigación? Porque si te lo hubiera dicho, habrías pensado que era culpa tuya. Habrías intentado arreglar el matrimonio, ir a terapia, esforzarte más por ser la esposa que él quería. Probablemente tienes razón. Pero de esta manera, sabes toda la verdad. Michael no solo te fue infiel. Es un criminal. Y estaba dispuesto a destruir tu vida con tal de salvar la suya. Katie asintió lentamente. Entonces no hay nada que arreglar, nada que salvar, nada que valga la pena salvar. Respiró hondo y cuadró los hombros, con esa fuerza que recordaba de la joven valiente que solía ser. Ok, dijo con firmeza. ¿Qué hacemos ahora? 3 días después, encontré a Katie en mi garaje, rodeada de lienzos llenos de polvo y materiales de arte que había rescatado de su casa antes de que el FBI la sellara como evidencia. ¿Encontrando algo interesante? Le pregunté, dejando una taza de café a su lado. Había olvidado que pinté esto, respondió, levantando un pequeño lienzo. Era un retrato de Michael, pintado al comienzo de su matrimonio, cuando aún lo veía a través de un filtro de amor y esperanza. ¿Qué vas a hacer con eso? Pregunté. Katie pensó un momento, luego tomó un tubo de pintura negra. Algo terapéutico, dijo. La observé mientras apretaba la pintura directamente sobre el rostro de Michael en el cuadro, y luego usaba una espátula para extenderla hasta borrar por completo sus facciones. ¿Mejor? Pregunté. Mucho mejor, respondió, limpiándose las manos con una toalla vieja. He estado pensando en lo que dijiste, sobre empezar de nuevo. Quiero pedir el divorcio de inmediato. Quiero recuperar mi apellido de soltera y quiero testificar contra Michael en la corte. ¿Estás segura de querer testificar? Será difícil. Mamá, robó $2 millones y me iba a dejar con toda la culpa. Quiero que todo el mundo sepa exactamente qué tipo de hombre es. El tono firme en su voz me recordó porque siempre había admirado tanto a mi hija. ¿Hay algo más?, continuó Katie. He estado mirando apartamentos, pero todos los decentes piden el primer mes, el último y un depósito de seguridad. No tengo ese dinero. ¿Y tus ahorros? Congelados. Igual que todo lo demás. El FBI dice que tomará meses determinar qué dinero es realmente mío y cuál viene de los robos. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Te lo agradezco, pero necesito recuperar mi independencia. He dependido de alguien más por demasiado tiempo. La entendía perfectamente. ¿Y si firmo contigo el contrato de alquiler? Solo hasta que tus finanzas se aclaren. No puedo pedirte eso. No lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo. Katie me abrazó. Y por primera vez en años, sentí que abrazaba a mi verdadera hija, no a la versión apagada que Michael había creado. Hay una cosa más, le dije. Tony llamó esta mañana. El abogado de Michael está intentando negociar un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Una reducción de sentencia, a cambio de devolver el dinero robado y entregar información sobre otros empleados implicados. Y la fiscalía quiere saber si estarías dispuesta a dar una declaración de impacto como víctima. Katie apretó la mandíbula. ¿Y qué tendría que decir? La verdad. ¿Cómo te afectaron sus crímenes? Lo que se siente al descubrir que toda tu vida estaba construida sobre mentiras. ¿Ayudaría a que pase más tiempo en prisión? Probablemente sí. Entonces sí. Absolutamente sí. Esa misma tarde, condujimos al centro de Charleston para reunirnos con la fiscal. Katie se había vestido con cuidado, un traje azul sencillo que la hacía ver profesional, segura y creíble. La fiscal asistente, Sarah Morgan, era una mujer de unos 40 años,
de mirada aguda y presencia firme. Señora Crawford, gracias por venir. Sé que esto no es fácil. Es Miss Thompson ahora, corrigió Katie con calma. Ya solicité recuperar mi apellido de soltera. Por supuesto, señorita Thompson, respondió la fiscal con una leve sonrisa. ¿Podría contarme sobre el comportamiento de su esposo en los últimos años? Especialmente si intentó controlar sus finanzas o limitar su independencia. Katie respiró hondo y comenzó a hablar. Le contó a Sarah cómo Michael la fue aislando poco a poco de sus amigos, cómo la convenció de abandonar las actividades que amaba, y cómo insistió en manejar todo el dinero de la familia. Me decía que yo era mala con el dinero, explicó Katie. Que era demasiado confiada, demasiado ingenua para tomar decisiones importantes. ¿Le creíste? Preguntó Sarah. Al final, sí. Era tan seguro, tan exitoso. Su voz se quebró un poco, pero no por tristeza. Era la voz de alguien que por fin veía las cosas con claridad. Empecé a pensar que tal vez él tenía razón sobre mí. ¿Y tu carrera? Preguntó Sarah. ¿Te apoyaba en tu trabajo como enfermera? Lo toleraba, respondió Katie con un suspiro. Pero a menudo hacía comentarios de que debía concentrarme en nuestro hogar, no en los problemas de los demás. Mientras hablaba, vi cómo su postura cambiaba poco a poco. Se sentó más erguida, su voz se volvió firme, y aquella mujer derrotada que había llegado a mi sala 3 días atrás fue reemplazada por alguien que volvía a luchar. Miss Thompson, dijo finalmente Sarah, si estás dispuesta a testificar en el juicio, tu testimonio podría ser clave para lograr una condena. Estoy dispuesta, respondió Katie sin dudar. No será fácil. La defensa intentará presentarte como alguien que sabía de los robos y decidió mirar hacia otro lado. Que lo intenten. No tengo nada que ocultar. Al salir de la oficina de la fiscal, caminamos juntas por el paseo marítimo de Charleston. El sol de la tarde bañaba todo con un tono dorado, y por primera vez en semanas, sentí esperanza. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro, hija. ¿Cómo sabías que yo era lo bastante fuerte para soportar todo esto? Me detuve y la miré a los ojos. Porque eres mi hija. Y porque recuerdo quién eras antes de que Michael te convenciera de ser alguien más pequeña. No me siento fuerte, dijo ella. Me siento enojada, humillada y asustada. La ira puede ser fuerza si la usas bien, le respondí. Y el miedo solo significa que eres lo bastante inteligente para entender lo que está en juego. Katie asintió, mirando hacia el puerto donde los veleros se mecían suavemente en las olas. Quiero volver a pintar, dijo de pronto. Eso es maravilloso. Pintar de verdad, no solo en el garaje como terapia. Quiero tomar clases, quizá vender algunas obras. ¿Y qué vas a pintar? Pregunté. Katie sonrió. Fue la primera sonrisa genuina que le vi en años. Libertad, dijo. Quiero pintar como se ve la libertad. El juicio comenzó un lunes frío de noviembre. Me senté en la primera fila del tribunal, observando cómo Katie subía al estrado con una dignidad silenciosa. Había elegido un vestido gris sencillo que la hacía parecer al mismo tiempo vulnerable y fuerte. Michael estaba en la mesa de la defensa. Ya no se parecía en nada al empresario seguro de sí mismo que intentó estafarme con mi casa. 3 semanas en la cárcel habían borrado todo su brillo, revelando al hombre pequeño y desesperado que realmente era. Diga su nombre para el registro, pidió el fiscal. Catherine Thompson. Señorita Thompson, usted estuvo casada con el acusado durante 7 años, ¿correcto? Sí. Durante ese tiempo, ¿sabía que su esposo estaba desviando fondos de su empresa? No. No tenía conocimiento de ninguna actividad ilegal. El abogado defensor, un hombre de traje impecable experto en delitos financieros, se levantó para el contrainterrogatorio. Contuve la respiración, sabía que a partir de ahí se pondría feo. Miss Thompson, empezó el abogado, ¿no es cierto que disfrutó de un estilo de vida muy por encima de lo que podían costear con sus salarios? Yo creía que mi esposo tenía éxito en su trabajo, respondió Katie con calma. Pero usted nunca cuestionó el origen del dinero que pagaba por vacaciones de lujo, joyas costosas o una remodelación de cocina de $60,000.
Mi esposo me dijo que esos gastos provenían de bonos y ganancias de la empresa. Confié en él. Confiaba tanto que nunca revisó los estados de cuenta, nunca pidió ver las declaraciones de impuestos, ni cuestionó por qué él insistía en manejar todo el dinero. Mi esposo me convenció de que yo era mala con el dinero, que las finanzas eran demasiado complicadas para mí. Entonces, eligió la ignorancia voluntaria en lugar de la responsabilidad. Presionó el abogado. Por un momento, la compostura de Katie se quebró. Vi brillar en sus ojos una chispa de fuego. Elegí confiar en mi esposo. Eso no es lo mismo que ser ignorante por voluntad propia. El abogado intentó hablar de nuevo, pero el fiscal lo interrumpió. Objeción. La testigo ha respondido con claridad. Katie respiró hondo, recomponiéndose, y en ese instante supe que, pasara lo que pasara, ya había ganado la parte más importante, recuperar su fuerza, sostenida la objeción. El abogado defensor intentó varios enfoques más, pero Katie se mantuvo firme. Sí, había disfrutado del estilo de vida que Michael le ofrecía. No, nunca cuestionó sus explicaciones. Pero, lo más importante, no tenía conocimiento alguno de la actividad criminal que financiaba su vida. Cuando Katie bajó del estrado, tuve que contener las ganas de aplaudir. Había sido todo lo que siempre supe que podía ser, honesta, fuerte, y sin vergüenza alguna de haber confiado en alguien a quien amaba. Pero el verdadero drama llegó cuando el socio de Michael, James Morrison, subió al estrado. Señor Morrison, comenzó el fiscal, ¿cuánto tiempo ha conocido al acusado? 12 años. Empezamos juntos en Prestige Investments. ¿Estaba al tanto de las actividades de malversación del señor Crawford? James se movió incómodo en su asiento. Sospeché que algo no estaba bien, hace unos 2 años. ¿Qué lo hizo sospechar? Su estilo de vida no coincidía con su salario. Conducía autos caros, tomaba vacaciones de lujo, usaba relojes que valían más de lo que yo gano en 6 meses. ¿Reportó esas sospechas? No. ¿Por qué no? James miró directamente a Michael por primera vez. Porque me ofreció participar. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Aquello era nuevo para todos, incluso para el fiscal. ¿Está diciendo que usted participó en los delitos del acusado? Preguntó el fiscal sorprendido. Digo que trató de reclutarme. Me mostró cómo funcionaba el plan. Prometió que podría ganar $50,000 extra al año con poco riesgo. ¿Y cuál fue su respuesta? Le dije que no. Pero tampoco lo denuncié. ¿Por qué no? Porque tenía miedo. Michael dejó claro que, si alguien lo investigaba, tenía planes de contingencia. ¿Qué tipo de planes? Insistió el fiscal. Dijo que tenía documentos que implicaban a otras personas de la empresa, gente inocente. ¿Mencionó algún nombre en específico? James vaciló, luego miró hacia Katie, que estaba sentada en la galería. Dijo que el nombre de su esposa estaba en suficientes documentos como para enviarla a prisión por 20 años. La sala estalló. El abogado defensor protestó desesperado, pero el daño ya estaba hecho. Todos entendieron entonces que Michael no solo había robado dinero. También había planeado culpar a su propia esposa como seguro en caso de ser atrapado. Durante un receso, Katie me encontró en el pasillo con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Escuchaste eso? Sollozaba. Planeaba culparme desde el principio. No era solo que me iba a dejar si lo atrapaban, me estaba preparando para cargar con toda la culpa. Lo sé, hija. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude casarme con alguien tan malvado? Katie, escúchame, le dije suavemente. Michael es un sociópata. Ha engañado a muchas personas a lo largo de los años. El hecho de que tú confiaras en él no habla mal de tu juicio, habla bien de tu capacidad de amar. Ella bajó la mirada. No creo que vuelva a poder confiar en nadie. No tienes que decidir eso hoy, le respondí. Solo concéntrate en superar este juicio. Pero sabía que el daño que Michael le había causado iba mucho más allá del dinero. Le había robado su confianza, su fe en sí misma. Esa noche, mientras repasábamos los testimonios en mi sala, Katie me sorprendió con algo inesperado. He decidido escribir un libro, me dijo. ¿Un libro?
¿Sobre qué? Sobre el abuso financiero dentro del matrimonio. Sobre cómo mujeres inteligentes y capaces pueden ser manipuladas y controladas sin darse cuenta. Sonreí. Me parece una idea maravillosa. Quiero que otras mujeres reconozcan las señales que yo pasé por alto. Quiero que sepan que no están solas, y que no son estúpidas. La miré, realmente la miré, y entendí algo muy claro. El mayor crimen de Michael no fue robar dinero. Fue convencer a una mujer brillante, talentosa y compasiva, de que era débil e inútil. Pero había fallado. Porque esa noche, frente a mí, tenía a una hija renacida, más fuerte que nunca. Katie seguía siendo brillante, talentosa y compasiva. Pero ahora, estaba lo suficientemente enojada como para luchar. El depredador había despertado a la guerrera. Y yo no podía esperar a ver qué haría después. El jurado deliberó solo 6 horas antes de regresar con su veredicto, culpable en todos los cargos. Michael Crawford fue sentenciado a 12 años en una prisión federal y obligado a pagar $2.3 millones en restitución. Cuando el alguacil lo escoltó esposado fuera de la sala, Michael miró hacia atrás una última vez. Pero ya no vio a la mujer rota que había intentado crear. Vio a alguien que lo observaba con una mirada fría, firme, y llena de justicia. ¿Cómo te sientes? Le pregunté a Katie al salir del tribunal. Como si pudiera volver a respirar, por primera vez en años, respondió con una sonrisa débil. 6 meses después, estaba al fondo de una pequeña galería de arte en el centro de Charleston, observando a mi hija brillar en su primera exposición individual. Las pinturas eran extraordinarias, lienzos audaces, llenos de color, que mezclaban el dolor con la liberación de forma impresionante. La pieza central se llamaba Breaking Free. Mostraba a una mujer emergiendo de oscuras cadenas hacia una luz deslumbrante. Se vendió a los pocos minutos de abrir la exposición. Mamá, ven, quiero que conozcas a alguien, me llamó Katie, acercándose con un hombre distinguido de unos 50 años. Este es el Dr. Marcus Webb. Ha seguido mi historia y quiere hablar conmigo de algo importante. El Dr. Webb me dio la mano con calidez. Señora Walsh, su hija es extraordinaria. Sus reflexiones sobre el abuso financiero pueden ayudar a miles de mujeres. ¿De qué tipo de ayuda estamos hablando? Pregunté. Dirijo una organización sin fines de lucro que ofrece asesoría legal y financiera a víctimas de abuso. Katie ha aceptado unirse a nuestra junta y ayudarnos a crear programas educativos. Miré a mi hija, radiante como no la veía desde sus años de universidad. Suena perfecto, dije. Sí, lo es, respondió Katie con una sonrisa serena. Por fin encontré mi propósito. Después de la inauguración, caminamos juntas por el paseo marítimo, el mismo lugar donde meses atrás habíamos hablado de libertad. Tengo algo que contarte, dijo de pronto. ¿Qué pasa? Hoy me llamó una editorial. ¿Quieren que escriba el libro del que te hablé? Eso es maravilloso. Es más que maravilloso, mamá. Es una señal de que mi historia importa, de que mi voz tiene valor. Nos detuvimos en el mismo banco donde Frank me había propuesto matrimonio hacía 40 años. El agua brillaba bajo la luz de la luna, y todo se sentía lleno de posibilidades. Katie, necesito preguntarte algo, dije con suavidad. ¿Me perdonas por cómo manejé todo? Por investigar a Michael, por no contarte lo de la Fire de inmediato. Katie tomó mi mano. Mamá, tú me salvaste la vida. Si no hubieras hecho lo que hiciste, probablemente estaría en prisión ahora mismo, mientras Michael estaría disfrutando la vida en algún país sin extradición. Tenía tanto miedo de que me odiaras por destruir tu matrimonio, confesé. Tú no destruiste mi matrimonio, respondió con firmeza. Michael lo hizo el día que decidió traicionar todo lo que habíamos prometido. Hizo una pausa y respiró profundamente. Y ahora soy libre. Libre para ser quien realmente soy, no quien alguien más quiere que sea. Nos quedamos en silencio unos minutos, observando el reflejo del agua. Pensé en todo lo que había pasado ese año. Había comenzado siendo una viuda con deudas, viendo cómo mi hija se perdía en la sombra de otro. Y ahora, tenía mi casa pagada, el FBI había recuperado mis $240,000 de las cuentas de Michael, mi hija había vuelto a ser ella misma,
y un criminal estaba en prisión, donde debía estar. Pero la verdadera victoria no era el dinero. Ni siquiera la justicia. Era ver a Katie pintar de nuevo, reír de nuevo, soñar de nuevo. Era verla recordar que era lo bastante fuerte para enfrentar cualquier cosa que la vida le pusiera enfrente. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, preguntó Katie de repente. ¿Qué? Michael creía que era tan inteligente, tan superior. Pensó que podía manipular a todos a su alrededor para siempre. Sonreí. Y en cambio, continuó, fue derrotado por dos mujeres a las que consideraba débiles e insignificantes. Reímos juntas. Me pregunto si ya se habrá dado cuenta de eso, dije. Oh, estoy segura de que sí, respondió Katie. 12 años en prisión le darán mucho tiempo para pensar en sus errores. Mientras caminábamos de regreso hacia el auto, Katie se detuvo de pronto. Mamá, acabo de darme cuenta de algo. ¿De qué? Soy feliz. De verdad feliz. Había olvidado lo que se sentía. Me alegra escucharlo, cariño. Te mereces ser feliz. Y tú también. ¿Cuándo fue la última vez que saliste en una cita? Reí con ganas. Katie Thompson, ¿estás tratando de conseguirle pareja a tu madre de 64 años? Tal vez. Hay un doctor en el hospital, viudo, más o menos de tu edad. Es muy amable, le encanta el arte, y tiene un gran sentido del humor. Ya veremos. Eso no fue un no. No, no lo fue, respondí sonriendo. Mientras conducíamos de regreso a casa, pensé en todo el camino que nos había traído hasta aquí. A veces proteger a las personas que amas significa tomar decisiones difíciles. A veces significa dejar que te odien por un tiempo, para que aprendan a amarse a sí mismas para siempre. Michael Crawford intentó robar más que dinero. Intentó robar la identidad de mi hija, su confianza, su futuro. Pero subestimó la fuerza que corre por las venas de las mujeres Thompson. Nosotras nos doblamos, sí, pero no nos rompemos. Y cuando peleamos, peleamos para ganar. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.